Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la sexta semana de sesión de clase del día de hoy. Pues dándoles la bienvenida al curso de razonamiento verbal para tercer grado de educación secundaria. En este caso vamos a avanzar un tema, ¿no? Que vendría a ser analogías. Ahora, analogías, profesor, es una relación. El hombre, jóvenes, antes de crear eh, en este caso una lengua, ¿no? Primero empezó a relacionar. Entonces, profesor, lo que nosotros conocemos de significante y significado solamente es una relación, nada más. Entonces, el hombre empezaba a relacionar cosas. Profesor, y esta relación, ¿no? Le hacía pues tener más facilidad de uso. El profesor llegaba a decodificar, en este caso, información. Gracias, ¿no? A esta relación que daba. Es por eso que antiguamente no se creó, por ejemplo, el conjunto. Y así, poco a poco esa relación, ¿no? Iban creando diversos conjuntos, ¿no? Para poder ordenar y sistematizar. En ese caso, ¿no? El hombre empezó a codificar. Y esa codificación, pues, se volvió parte de nosotros, parte de una inteligencia. Por eso el hombre no es superior al resto de los animales. En este caso, profesor, la inteligencia consiste así. Es la relación. Pero ¿relación de qué, jóvenes? No es, inteligencia no es grabarse, en este caso, pues muchos libros y muchas teorías en todo caso. Sino ser inteligente te pide la relación, ¿no? Entre todos los cursos que tienes, relacionarlo y llevarlo en un solo camino. Entonces, profesor, todo, ¿no? Guardar una relación propia, sacar una perspectiva. Entonces, profesor, esa relación ayuda pues a formar a uno. Es por eso que el día de hoy no vamos a hacer, en este caso, jóvenes, analogías. ¿Y qué vendría a ser, profesor, analogías o qué objetivos vamos a tener en todo caso con este curso? Pues es desarrollar la capacidad de relación de palabras, tomando en cuenta sus significados, ¿no? Porque hemos dicho, profesor, ¿no? Que cuando comparten semas en comunes, y eso ustedes lo saben bien, no hay un conjunto de palabras desde un campo semántico, ¿no? Que comparten semas en comunes. Y esos semas en comunes, profesor, hacen agruparse, como habíamos hecho también en términos excluidos, ¿no? Profesor, ahí está. Se agrupan por relación de semas o de significados. Es igual. Analogías se va, profesor, en este caso, a agrupar mediante significados. También vamos a tener el objetivo de inculcar el uso adecuado de la comparación entre términos. Entonces vamos a comparar los términos. ¿Cuál es el uso adecuado? Según el contexto que lo estamos utilizando. Y de hecho potenciar la abstracción de relaciones lógicas entre las palabras. Entonces, profesor, tenemos que ver, ¿no? La lógica que puede haber entre una palabra y otra, ¿no? Porque eso, armar o codificar una oración bien fundamentada y bien expresada es también sinónimo de inteligencia, pues. Entonces, tú codificas excelente. Y esa codificación te va a ayudar, pues, a desarrollar muchas más capacidades. Entonces, profesor, vamos a llegar a codificar información. Vamos a llegar a relacionar información. Porque yo me recuerdo, ¿no? Si ustedes habrán visto, ¿no? En mis tiempos, mucho tiempo atrás, ¿no? Jugábamos, por ejemplo, las fichas. Y las fichas, profesor, no eran pues machucar botones por machucar, sino tenías que manejar un código, tenías que codificar. Entonces, profesor, tenías que hacer diversos códigos, ¿no? Para poder sacar una estrategia en particular. Solamente usaba tres fichas. Imagínense cuántos códigos se podían crear con tres fichas. Entonces, es así como se crea, profesor, la lengua también, a través de códigos, a través de codificaciones y relaciones que se dan. Entonces, veamos pues en qué consiste, jóvenes, analogías. ¿Está bien? Entonces, veamos, profesor, ¿qué será analogías? En primer lugar, pues vamos a ver desde un campo etimológico. Jóvenes, analogías proviene de dos vocablos griegos en este caso, de dos voces griegas, profesor. Ana, que en este caso va a significar conforme o semejante a o conforme a, jóvenes. Ana,
conforme. Y también logos, profesor, como ustedes ya saben, ¿no? Estudio, tratado, ciencia o razón. ¿Ya? Entonces, profesor, semejante o conforme, Ana, logos, tratado, estudio, ciencia y razón, en este caso. Entonces, profesor, analogía etimológicamente, ¿qué va a significar? Pues esta significa conforme o semejante a la razón. ¿Ya, jóvenes? Conforme o semejante a la razón, a la lógica. Entonces, profesor, el hombre empezó a crear conjuntos de acuerdo a su lógica. Entonces, profesor, ahí está. Sigamos viendo. Definición. Es la relación de semejanza de palabras o vocablos en este caso. Entonces, profesor, podemos decir que la analogía es el parecido o la afinidad de relaciones existentes entre pares de términos. Entonces, parecido o afinidad de relaciones que van a tener dos o más palabras. O sea, van a tener semas en comunes. Y esos semas en comunes hacen que tengan una relación. Por eso, así se creó la relación entre significado y significante. Con eso solamente son relaciones que dependen de un contexto determinante. Ahí está. Entonces, profesor, analogía vamos a ver que es un parecido o una afinidad, en este caso, de términos, ¿no?, existentes. Jóvenes, profesor, va a ser en este caso de términos existentes. Va a ser la relación ya de semejanza, de palabras. Jóvenes, entonces tenemos que ver, ¿no?, en sí todos los conceptos de analogía. Profesor, la analogía consiste en la relación, en el parecido, en la afinidad, en este caso en la semejanza de términos. ¿Por qué, profesor? Van a compartir en este caso, ¿no?, van a compartir, profesor, temas en comunes. Entonces, profesor, ahí está. Podemos ir en todo caso relación de semejanza entre cosas distintas, ¿no? Entonces, profesor, ahí está analogías. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, profesor, un ejemplo o una estructura de cómo son los ejercicios de analogía o más o menos qué tipo de ejercicios pueden venir. Por ejemplo, jóvenes, vamos a tener este tipo de ejercicios. Corazón. Esto significa es A. ¿Ya, jóvenes? Este dos puntos de acá significa es A. Y estos cuatro puntos de acá significa como. Corazón, no se lee. Corazón es amor. Como, en este caso, entonces tienen que tener mucho cuidado. Miren, ¿ah? Corazón es amor. Como, entonces, profesor, esos dos puntos que estaban ahí equivalen a es. Y estos cuatro puntos que están al final de esta premisa equivalen a como. Bueno, entonces se lee corazón es amor, como. Entonces de ahí vendría a ser la premisa. Vamos a tener a paloma es a paz, justicia a balanza, computadora a memoria, bandera a Perú, hígado a amargura. Entonces, profesor, ¿cuál sería la respuesta correcta? Profesor, yo puedo marcar paloma paz porque corazón no representa amor y paloma representa paz. Como justicia representa balanza, no, balanza representa la justicia. Computadora representa la memoria, no. Bandera representa el Perú. En muchos casos sí, profesor, una bandera representa un país. El hígado representa amargura, también. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Cuando identificamos, jóvenes, la relación en esta premisa o en esta pregunta es pues de simbología, ¿no? Corazón simboliza amor o amor simboliza, no, corazón simboliza amor, ¿verdad? Entonces ahí está. Eh, Además de analizando, ¿no?, en las premisas, en este caso las alternativas, que se llaman A, B, C, D, E, que tienen que estar relacionadas con la premisa, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, paloma y paz, que cumple también, profesor, la misma relación de simbología. Sin embargo, por naturaleza, no es correcto decir hígado, amargura, ya que hígado y corazón tienen la misma naturaleza, pues, jóvenes, ¿no? Porque tanto corazón e hígado son órganos. Y tanto el corazón y el hígado están representando un sentimiento. Entonces, jóvenes, vamos a tener quizás dos respuestas, pero tenemos que buscar la respuesta que más se adecue, ¿no?, a la premisa. Entonces, tenemos que tener en este caso mucho cuidado también. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería hígado, amargura.
Vamos a tener, jóvenes, en este caso también tipos de analogías. Profesor, ¿qué tipos de analogías va a haber o va a existir en este caso? Jóvenes, por ejemplo, vamos a tener, ¿no? Analogía de sinonimio, que comparten las mismas características o van a tener en este caso mismos significados o semejantes significados. Por ejemplo, luz, lámpara. Ambos, ¿qué tienen en común, profesor? ¿O qué temas en común comparten? Que los dos, ¿no? Brindan, profesor, en este caso, ¿no? Luz, ¿no? Alumbran, profesor. Ahí está. Profesor, también de sinonimia puede ser en este caso roñoso y cicatero. Ahora, profesor, ¿qué será en este caso, profesor, roñoso y cicatero? Profesor, a ver, cuando hablamos de sinonimia, hemos dicho que las relaciones cumplen la misma característica. Entonces, pues jóvenes, roñoso es un sucio o algo deteriorado o algo viejo, ¿ya? Entonces, profesor, ahí está roñoso. Entonces, cuando hablamos también de cicatero, en este caso, jóvenes, va a ser su sinónimo, ¿ya? Persona, en este caso, ¿no? Que gasta excesivamente o da importancia, ¿no? A cosas excesivas. Entonces, profesor, más o menos van a tener una relación, entonces, de mezquino, cicatero, avaro, roñoso, miserable, ruin, tacaño. Entonces, profesor, roñoso no va a significar también en este caso una persona tacaña. Y sería pues sinónimo de cicatero, así como miserable, así como tacaño, así como mezquino o avaro, en todo caso. Entonces, profesor, va a haber analogías por sinonimia. También va a haber analogías por complementariedad, objetos vinculados en una función. Por ejemplo, cama, descanso. ¿Para qué sirve la cama, profesor? En este caso, para poder descansar. Por ejemplo, profesor, complementariedad también puede ser, en este caso, ¿no? Grapador, engrampador y grapa, porque complementa. Uno no puede estar sin el otro, porque la grapa, profesor, no puede estar sin el engrapador. Y el engrapador, en este caso, ¿no? El engrapador no sirve sin la grapa. Entonces ahí sería de complementariedad. Cuando uno están vinculados a una función o ambos tienen una sola función en este caso. Jóvenes, también vamos a tener analogía cogenérica. ¿Qué nos quiere decir la analogía, profesor, en este caso cogenérica? Pertenece a la misma clase o categoría. ¿Ya? Van a pertenecer a la misma clase o categoría. Por ejemplo, novela y cuento. Son especies. ¿A qué categoría? Al género narrativo, en este caso. ¿Ya? Especie novela, especie cuento. ¿A qué género pertenece? A al género narrativo, en este caso. Otro ejemplo de cogeneridad, jóvenes, sería, por ejemplo, leopardo y gato. Leopardo y gato serían especies. ¿Y a qué género pertenecen? Profesor, pertenecen, ¿no? En este caso, a los felinos. Entonces, a eso es cogenérico. Ya, jóvenes, pertenecen a la misma clase o a la misma categoría. En otras palabras, pues, serían, ¿no? En este caso, los cohipónimos. Ya, jóvenes, pertenecientes a la misma especie. Entonces, hay que manejar también esos términos. También vamos a tener, ¿no? Las analogías antonímicas. ¿Qué quiere decir, profesor? Analogías antonímicas. Tienen términos opuestos. Por ejemplo, analogía, diferencia. Entonces, profesor, cuando hablamos, en este caso, de analogía, ¿a qué nos estábamos refiriendo? Relación, profesor, ¿no? O semejanza entre cosas distintas. Entonces, relación de semejanza. ¿No? Vamos a ver una relación de semejanza. En cambio, profesor, diferencia, ¿no? Cuando quiere decir diferencia, ¿no? Va a ser totalmente una circunstancia que una persona hace o comete, ¿no? O una falta de acuerdo o una oposición de ideas. Entonces, no es semejanza, profesor. Analogía sí es semejanza, no de términos. En cambio, diferencia es una oposición de ideas o de términos. Entonces van a ser diferentes, términos opuestos. Otro ejemplo, profesor, en este caso de antonimia podemos decir parco, locuaz. Parco, en este caso es una persona
tímida, callada, que no pronuncia muchas palabras, y locuaz pues es en este caso una persona, ¿no?, que habla demasiado. Entonces, profesor, ahí también tenemos analogías antonímicas. También, profesor, vamos a tener analogías de intensidad. ¿Qué quiere decir las analogías por intensidad? Es el grado, no va a haber relación en el grado de énfasis o, en este caso, de potencia. ¿Ya, jóvenes? Eh, o sea, va a ir de menos a más, ya, creciente. Por ejemplo, caminar y trotar. Y también puede ir de más a menos, o sea, decreciente. Por ejemplo, idolatrar, querer. O amar, querer. Entonces, profesor, ahí está. Por ejemplo, disgusto, odio. Entonces, odio es más intenso que disgusto. Así como caminar va a ser menos intenso que trotar. Idolatrar va a ser más intenso que querer. O amar es más intenso, ¿no?, que, profesor, querer. Entonces, ahí está, por grado de intensidad. También vamos a tener analogías, en este caso, inclusivas. ¿Qué quiere decir, profesor, las analogías inclusivas? Relación entre un todo o un componente del conjunto. La categoría se divide por género y especie. Por ejemplo, el profesor, eh, canino sería pues un género y especie sería un perro. Entonces ahí sería por intensidad inclusiva. Eh, También, profesor, vamos a tener, ¿no?, analogías, por ejemplo, de ubicación. Relaciona por un lugar que se encuentra. Por ejemplo, avión, aeropuerto. ¿Dónde va a estar el avión? En el aeropuerto. ¿Ya? Entonces ahí también sería, en este caso, por ubicación. ¿Ya, jóvenes? Entonces ahí está. Entonces ahí sería objeto, ubicación. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, también vamos a tener analogías de secuencialidad. Son etapas diferentes de un mismo siglo. ¿Ya, jóvenes? A eso quiere decir secuencialidad. Por ejemplo, profesor, ¿no?, niñez, adolescencia. Ahí está. Es una secuencia. Antes de la adolescencia pasa una niñez. Y después de la niñez viene la adolescencia. Así como desvestirse, bañarse. Profesor, antes de bañarse tienen que desvestirse. Entonces van a seguir una secuencia. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Profesor, también vamos a tener analogías por función. Se asocian, disculpen, por labor o tarea. Ejemplo, cocinero, cocinar. Profesor, profesor, enseñar. Abogado, defender. Ingeniero, construir. En este caso, ¿no? Se asocia por labor o tarea. Y analogías por medio y o instrumento. Herramientas que se le atribuye a un agente. Astrónomo, telescopio. ¿De jóvenes? Profesor, pizarra. Entonces, vamos a tener, ¿no?, muchas analogías por medio e instrumento. Entonces, son algunas analogías, jóvenes, que ustedes deben conocer, ¿no?, que ustedes deben aprender. Jóvenes, por último, profesor, tendremos sierra, carpintero. En este caso, pues, sería instrumento, ¿no?, sujeto. Instrumento es sierra, sujeto es carpintero. Igualito, ¿no? Olla, cocinero. Instrumento, objeto. Volante, autobús, timón, barco. ¿Qué sería ahí, profesor? En este caso, jóvenes, no sería parte, todo. Volante es el parte del autobús y timón es el parte del barco. Tortilla, huevo, profesor. ¿Qué vendría a ser en este caso tortilla, huevo? Sería pues, en este caso, jóvenes, objeto, ¿no? Materia prima. O materia prima, derivado. De un huevo o derivado a materia prima. Derivado de una tortilla, ¿no? Me hago una tortilla gracias a un huevo. Y me hago un zumo gracias a cuál será materia. Materia prima. En este caso, profesor, una fruta. ¿Ya? Entonces ahí también, ¿no?, tenemos que ver, jóvenes, algunas relaciones que podemos tener. Ahí está, profesor. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos tener? Gallina, huevo, vaca, leche. Entonces, acá, ¿qué será, profesor?
sujeto, materia, prima, ¿no? Ahí está, profesor. Sujeto, materia prima. Sí, profesor. Entonces, sujeto, materia prima. Gallina produce huevo. Vaca produce leche. Entonces, habría una relación. ¿Ya, jóvenes? O también podría ser, profesor, objeto característica. Una gallina da huevo. Una vaca da leche. Entonces, hay que ver, ¿no? ¿Cuál sería la relación analógica que corresponde, pues, o que es más correcto? Bueno, pues jóvenes, ha sido la clase del día de hoy, analogías. Voy a llevar algunos ejercicios, ¿no? Para el Zoom, para que puedan ustedes participar. Nos vemos más tarde. Que tengan un buen día.